Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento estés viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video de Tip Histórico, mi canal. Recuerden que también los espero en Facebook e Instagram con el mismo nombre. Y si vos pensás que mi canal te puede ayudar a probar historia o bien te puede enseñar algo relacionado a las ciencias sociales, por favor, no dejes de suscribirte aquí debajo. En el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los contenidos más importantes y sobresalientes del siglo XX a nivel mundial. Voy a estar hablando de los dorados años 20 o locos años 20, depende del autor, prefieren llamarlo de una manera u otra. ¿De qué se trató este periodo histórico? Sucedió en Estados Unidos entre los años 1920 y 1929 inclusive. Por supuesto, todo llegó a su fin en esa dramática jornada de Jueves Negro cuando la bolsa de crack de Wall Street, el famoso crack de Wall Street, estalló y la bolsa cayó y se perdieron un montón de acciones y de valores que cotizaban en bolsa. Un montón de empresas se vieron a la ruina y demás. Pero bueno, no les quiero spoilar la historia, seguramente ya lo saben, pero hoy les quiero explicar qué características tuvieron esos dorados años 20 y por qué los llamamos así. Los locos años 20 están caracterizados por el jazz, la música, el blues, el charleston, el teatro, es decir, un montón de actividades divertidas, actividades de ocio, porque Estados Unidos estaba atravesando uno de los momentos más gloriosos desde el punto de vista económico y social. ¿A qué se debía esta época de bonanza económica? Bueno, muy sencillo de explicar. Estados Unidos participó de la Primera Guerra Mundial, en esa época se la llamaba la Gran Guerra, pero se metió en el último año. La guerra duró de 1914 a 1918 y Estados Unidos entra en 1917 cuando le atacan a un submarino llamado Lusitania, al que, según Estados Unidos, fueron los alemanes. Con esta excusa, que les vino como anillo al dedo, muchos historiadores creen que en realidad fue un autoataque, ¿sí? Como podríamos decir, un boicot a sí mismos para tener la excusa perfecta para ingresar a la guerra. No hay evidencia histórica que respalde esta teoría, pero ustedes saben que Tip Histórico te cuenta la posta. Es así de sencillo. Más allá de cómo o por qué Estados Unidos en 1917 entra fresco como una lechuga a la Primera Guerra Mundial, cuando los otros ya llevaban 3 años combatiendo en el frente de batalla, viviendo en las trincheras, llenos de ratas y de mierda hasta el cuello. Entonces Estados Unidos va a inclinar la balanza a favor de los que finalmente fueron los ganadores, es decir, el bando de Inglaterra, Francia, etc. Rusia, recuerden que en 1917 tiene que retractarse en la Primera Guerra Mundial porque estalló la revolución en su propio territorio y bueno, tuvo que atender asuntos internos. Ahora bien, como Estados Unidos ingresa a la guerra, que duró 4 años, pero para ellos duró solamente 1 año, no tuvo tantas pérdidas ni de soldados ni de civiles. Y además, y este es el gran detalle que marca muchísimo a fuego la historia, la guerra tuvo como escenario bélico Europa, el norte de África. No tuvo como escenario bélico a Estados Unidos. Así que más allá de que Inglaterra y Francia también ganaron, tuvieron ciudades enteras diezmadas y destrozadas por las guerras, por los misiles, por las bombas, por los ataques aéreos. Estados Unidos no. La guerra no fue en su territorio. Entonces Estados Unidos, ¿qué va a hacer después de que termina la guerra y después de firmar el Tratado de Versalles en 1919? Va a adquirir el rol de acreedor mundial de divisas. Va a ser el acreedor mundial de prestaciones de dinero. Prestaciones de dinero que le va a otorgar a esos países que quedaron totalmente diezmados por la guerra, entre ellos Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. Por supuesto que todos estos países luego van a tener que devolver ese capital que Estados Unidos les prestó en un primer momento con intereses. Esta palabra intereses debe ser de una de las palabras que yo particularmente más odio que existen. Los intereses sabemos que te matan, porque te prestan 100 y tenés que terminar devolviendo 300. Lo que te prestaron más los intereses, que es un montón. Entonces Estados Unidos supo salir airoso de esta circunstancia mundial, de este nuevo panorama mundial, y termina de consolidarse como potencia mundial. Digamos que la década del 20 fueron los mejores años para los yanquis. Por eso lo podemos ver traducido en la sociedad como una época de diversión, la gente estaba de buen humor, la gente salía a divertirse, la gente tenía plata. Y acá vamos a hablar del boom del consumo. Había electrodomésticos en todas las casas, en algunas casas había autos e inclusive en algunas había hasta 2 vehículos. Entonces, el aumento de la industrialización va a llegar a tocar el cielo con las manos. Y tenemos que hablar del Fordismo, por supuesto.
Henry Ford, el creador del Fordismo, estos autos que vemos en la calle hasta el día de hoy, llevó al extremo lo que es la producción en serie. Se produce más en menor tiempo, entonces las ganancias y las riquezas van a aumentar a pasos agigantados. Estados Unidos está atravesando una etapa de prosperidad económica tan importante que inclusive va a tener muchísimas inversiones extranjeras. Ojo, no me malinterpreten, no es que no había pobreza en Estados Unidos, sí la había. De hecho, los sectores marginales, como los afrodescendientes, o también llamados afroamericanos, van a ser los grandes marginales de esta época. Sin embargo, ellos, con un espíritu muy alegre, se juntaban en cada noche en los famosos bares o pubs a tocar música de jazz o música de blues y a bailarla. Parece una tontería. Para nosotros en el siglo XXI es obvio que la música se baila, pero en esa época, en el siglo XX, hasta principios del siglo XX, la música solamente se escuchaba. Recién en los dorados años 20 se va a comenzar a bailar, al menos en Europa y en Norteamérica. Es sabido que los pueblos originarios también bailaban al ritmo de los tambores. Pero volviendo un poco más al plano económico, tenemos que saber que el aumento de la industrialización y de las inversiones extranjeras hicieron crecer a pasos agigantados la economía norteamericana. En ese momento, todas las personas que tenían ahorros lo volcaban a la compra de acciones, que es comprar una partecita mínima de una empresa, por ejemplo Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? Hubo una crisis, porque después de todo, en historia, todo lo que tiene un principio tiene un final. Y los dorados o locos años 20 no fueron la excepción a esto. En el año 1929 sucedió el crack de Wall Street, que significa que la bolsa de valores colapsó. Hubo una crisis de sobreproducción tan grande que no hubo inversión extranjera, no hubo bonanza económica que le pudiera hacer frente. ¿Cuál fue el problema? La sobreproducción. Las fábricas y las empresas seguían produciendo, y entonces ya no había compradores, porque ya los compradores ya lo tenían. Entonces empieza a acumular el stock en las fábricas y empresas. ¿Y cuál es el inconveniente? Que no pueden recuperar la inversión. Por ejemplo, piensen, una fábrica de autos como Ford, para poder fabricar un auto necesita comprar insumos, invertir en la fabricación de ese vehículo. Si no lo venden, ¿cómo ven redituado o amortizado todo lo que invirtieron? Muy sencillo, no lo ven. Entonces ese es el problema. Se produce más de lo que la gente demandaba. Adam Smith, uno de los grandes filósofos políticos de la historia y ferviente defensor del capitalismo, decía que el capitalismo nunca podía entrar en crisis porque la crisis era imposible. La economía, según Adam Smith, se manejaba gracias a las leyes de oferta y demanda. Si había demanda por parte del pueblo, había oferta que saciara esa necesidad del pueblo y se giraba en una rueda de consumo interminable. La crisis de sobreproducción de los años 20 en Norteamérica hace tambalear la teoría de Adam Smith y nos da cuenta de que no necesariamente las leyes del mercado van a alcanzar para no tener problemas económicos, y las leyes del mercado no siempre alcanzan para darle a la población, a los civiles, a los hombres y mujeres lo que verdaderamente necesitan. Las crisis del mercado en muchas ocasiones no alcanzaron para evitar colapsos económicos o crisis financieras. Estados Unidos creció tanto durante los años 20 que la caída fue muy dura. La Gran Depresión, este periodo que comienza a fines de 1929, 1930, va a estar caracterizada por tener un 60% de población pobre. Es la época en donde se abren comedores, donde la gente hace filas, colas de horas y horas de duración para tener un plato de sopa y para poder darle de comer a sus niños. Al caer la bolsa de valores de Wall Street, caen las acciones y la gente que invirtió lo perdió todo, de la noche a la mañana. Entonces, de esa manera comienza una nueva etapa no tan próspera y totalmente diferente a la que Estados Unidos estaba acostumbrada a ver. Por eso la década del 30 va a ser tan diferente a la década del 20 en Estados Unidos. Porque si la década del 20 representó la gloria, la década del 30 va a representar la desesperanza. ¿Se dieron cuenta de algo? Fíjense en nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestra lingüística, qué discriminadora que es. Cuando a mis estudiantes les digo los dorados años 20, todos me dicen, fueron buenos años.
Y si yo les escribiera los negros años 20, todos me dirían, ay, que fueron años de porquería, profesora, ¿qué habrá pasado de malo? Nuestro lenguaje está lleno de discriminación y lleno de prejuicios y de odios. Utilizamos hasta los colores para identificar diferentes periodos de la historia y de esa manera también utilizamos nuestros colores o palabras inocentes a simple vista para diferenciar y estigmatizar ciertos grupos sociales. ¿No les parece que es hora de cambiar esto? Yo creo que sí. ¿De qué otra manera podemos llamar a los dorados años 20? Por eso, como profesora de historia, lo enseño utilizando los locos años 20, haciendo referencia al teatro, al jazz, a la música, pero no dorados. Creo que ese vocablo que puede llegar a representar un prejuicio debería dejarse de lado finalmente. Muchas gracias. Si les gustó este video, por favor, no dejen de suscribirse y los espero a la próxima. Adiós.